que era neonata, iba a poder realmente encarar esa tarea? Poca. Por varias razones. Primero los quiero saludar y agradecer. Yo, en realidad, no integré la comisión, sino que fui una de sus secretarias. Y entré más tarde, entré a principios de enero, y me convocaron Monseñor de Nevares, Marshall Meyer y Gattinoni. Precisamente porque a tu primera pregunta, cuando dijiste qué sintieron, yo creo que hay una diferencia entre cómo llegaba yo a la CONADEP y cómo llegaba el resto. Yo venía con el motor que me ponía la desaparición de mi hijo y casi no me quedaba otro camino, como no me quedó otro camino que inscribirme en un organismo de defensa de derechos humanos que fue la Asamblea Permanente, mientras que los demás venían por solidaridad, por convicciones éticas, morales. Para mí, por eso era muchísimo más valioso que mi propio aporte. Y también es verdad que yo, en todo caso, el miedo ya lo había toqueteado y el horror, y mucho, y mucho. Y había aprendido a convivir con él. Mientras que muchos de los que ingresaban por primera vez al horror de testimonio permanente de la CONADEP, aunque supieran lo que era una dictadura, y aún hasta por experiencias extranjeras, no es lo mismo. Yo había estado con muchos familiares antes, durante todos esos años. Es más, había apostado a que alguna vez iba a haber justicia, y por eso tanto en la Asamblea como en el CELS acumulábamos todos los testimonios que podíamos. Y en realidad, para cuando lo pensábamos antes de Malvinas, parecía una ingenuidad. Sin embargo, terminó siendo. Cuando vos me preguntás qué esperaba yo, y yo te digo, yo venía de un organismo de derechos humanos que quería la bicameral. En la propia bancada radical, un sector de la bancada radical apoyaba la creación de una bicameral. Yo, que reflexiono ahora, pienso por qué queríamos una bicameral. Y porque la mayor parte de la sociedad argentina se creía que iba a ganar Luder. Y Luder había admitido la autoamnistía, por lo tanto no iba a haber juicio. De ahí que nuestra estrategia fuera obtener una condena social y moral, y por eso mirábamos al Parlamento. Y se puso en juego la posibilidad de flexibilizar la posición de los organismos. Algunos no pudieron, cuando aparece la CONADEP, y algunos pudimos decir, ese es el único camino, aun cuando seguíamos pensando en la bicameral. Terminó siendo mucho mejor. Yo creo que, como decía Simón Lázara, con humor y con inteligencia, si hubiera habido una bicameral, esto lo decía unos meses después, todavía estarían discutiendo si el portero lo ponían los peronistas o los radicales. Entonces, realmente eso no nos pasó al interior de la CONADEP. Bien, gracias. Y en este punto pasamos de la CONADEP 2 años más tarde a la culminación del juicio. Al doctor Estracera yo quisiera proponerle esta cuestión, este tema de reflexión. Ahora, en donde la discusión sobre la factibilidad de la justicia, más allá de las cuestiones políticas, es cotidiana. De hecho, mientras hacíamos tiempo, hablábamos amistosamente de todos los hechos de la crónica periodística, de los horrores y del horror de los asesinatos y de los crímenes impunes. La pregunta del doctor Estracera es, cuando se lo convoca para ser fiscal en este juicio ante la Cámara Federal y finalmente se llega al alegato final, pero antes de llegar a ese alegato, en el proceso de recolección de pruebas y de presentación y de
interrogatorio a los imputados, ¿qué elementos verdaderos de posibilidad de justicia había? ¿Qué confianza había en que la maquinaria, después de 8 años de dictadura, podía ponerse en pie y tener en el banquillo de los acusados nada menos que a los ex integrantes de las juntas militares? Yo, en realidad, no tenía claro hasta el primer día de la audiencia que se iba a hacer justicia y que era un juicio que se podía ganar desde el punto de vista de la Fiscalía. Fue cuando declaró, fue una de las primeras, buscando de la Borde, que fue un testimonio atroz directamente. Entonces tuvimos la seguridad. Aparte de esto, nosotros recogimos pruebas de testigos que no solo eran víctimas, había testigos que eran vecinos, había testigos que eran encargados de casas de renta, de la casa de Graciela. En el caso de Floreal Avellaneda, un caso terrible, declararon como 15 vecinos que vieron el procedimiento policial que culminó con el secuestro de la madre e hija. Así que ya lo tenía muy claro. Yo no tenía claro que esto iba a ocurrir cuando a mí me convocan. Ahora que decías, cuando me convocan. Yo era juez de sentencia y estaba muy cómodo en mi puesto. Cuando vinieron a ofrecerme el gobierno democrático, la Fiscalía de la Cámara Federal, dije, bueno, contesto en una semana, 24 horas. Fue la respuesta. Contesté afirmativamente que aceptaba. Pero yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. Porque en realidad teníamos nosotros originariamente jurisdicción de apelación, nada más. Yo no sabía que nos íbamos a tener que abocar y que íbamos a tener que recolectar toda esa prueba que fue, bueno, sería demasiado reseñarla aquí, pero que fue categórica. Está muy bien. Mientras lo escuchaba al doctor Estracera, que efectivamente fue fiscal de la Cámara, pensaba en lo que viene ahora, que es las palabras de Ricardo Gil Lavedra y la situación de la Cámara Federal. Yo creo que nadie se va a enojar si pido un afectuoso aplauso para Andrés D'Alessio. Para todos los integrantes de la Cámara, para todos ellos. El doctor D'Alessio está con la salud delicada y seguramente si hubiera venido estaría aquí con nosotros. Ricardo, en verdad, cuando te toca ser integrante de la Cámara Federal, una vez más, porque yo creo que es importante transmitirle a los muchachos el espíritu de la época, en tu condición ya de hombre de la justicia, ¿qué nivel de conocimiento tenías aquello que ibas a estar a punto de escuchar en la semana más tarde? ¿Sabías que te estabas asomando al horror del que hablaba Magdalena? No con esa intensidad. A mí me parece que, salvo las víctimas, quienes habían estado directamente vinculados con los acontecimientos, no se tenía una clara idea de cuál era la extensión y la magnitud, ni aún las propias autoridades que ganaron. Yo creo que el propio gobierno radical no tenía clara idea que esto había llegado, tenía unas características de sistematicidad tan grandes. Incluso los famosos 3 niveles de Alfonsín dan cuenta de este equívoco, de que no tenía muy en claro que esto había sido una cuestión absolutamente sistemática. ¿Esos 3 niveles los podés repetir para la gente, por favor? Bueno, los niveles, los famosos 3 niveles eran para los que dieron las órdenes, los que la cumplieron bajo un estado de coerción, etc.